Buenos días. El día de hoy, queridos oyentes, les doy la bienvenida a este espacio de reflexión, donde hoy abordaremos un tema fundamental para poder comprender lo que es la evolución del pensamiento en las ciencias humanas y sociales. Nos preguntamos, ¿qué es el giro hermenéutico? ¿Sí? Para recordarlo, es esencial remontarnos en un contexto de lo que hizo necesario durante siglos. El modelo de la ciencia imperante fue el de las ciencias naturales, donde fue basado el positivismo y las posturas empíricas y analíticas. Bueno, este paradigma fue heredero de las ciencias modernas, donde se sostenía que el conocimiento era verificable, ¿sí?, a través de los sentidos, y cuantificable, que era pues válido. Bajo esta lógica, se podría decir que la verificación y la falsedad se rigen como los guardianes del método científico, donde se buscaba las leyes universales y se destacaba todo lo que no podía ser medido o falseado. Miren que, sin embargo, este traje metodológico resulta demasiado estrecho cuando se intentaba vestir las ciencias que estudiaban el ser humano. La cultura y el espíritu era lo que intentaba medir el significado de un poema o como una regla, ¿sí? Bajo esta pérdida es esencial, frente a esta limitación, surgió una voz de protesta que cambiaba todo, ¿sí? Y viene lo que es el giro hermenéutico. Exactamente allí, y ahí te hacen el clavo, porque el giro hermenéutico fue esa revolución silenciosa que dijo un momento basta, ¿sí? Silenciosa que dijo un momento basta, ¿sí? Y sostuvo que la realidad humana no es una colección de hechos objetivos que están esperando a ser explicados casualmente, ¿no?, sino un entremado de significados que debe ser comprendido. Es decir, que mientras las ciencias naturales buscaban explicar el cómo de los fenómenos, las ciencias humanas, desde la hermenéutica, buscaban comprender el porqué y para qué de las acciones humanas. Y si te das cuenta, esto implica un cambio radical en el programa de investigación científica. Y no se trata, digamos, de que el científico sea neutral observando, sino que interpreta, que dialoga con un sujeto que está sumergido en una historia y en una cultura. Es decir, que la historia es la historia de estar situado en un tiempo y un lugar específico. Y no es un obstáculo para el conocimiento, sino su condición de posibilidades. Y eso es lo que nos permite entender, por ejemplo, por qué un mismo símbolo puede tener significados, puede tener significados completamente distintos en diferentes culturas. Es esa acepción que el investigador tiene que cambiar. Sí. Yo creo que así es, Alejandro, y aquí es donde los conceptos, ¿sí?, como la fenología, la subjetividad, cobran una importancia vital, ¿sí? Ya sé que la hermenéutica bebe de la fenomenología, ¿sí?, para afirmar que debemos estudiar al mundo tal como se nos aparece en nuestra experiencia vivida, ¿sí? En nuestra subjetividad podemos prescindir que el sentido donde las personas otorgan a sus vidas, por poner un ejemplo muy concreto, ¿sí?, un enfoque empírico y analítico donde estudia lo que es la pobreza, analizando datos a través de los ingresos y niveles de educación, donde busca las correlaciones, ¿sí? En cambio, en un enfoque hermenéutico se sumergía en las historias de vida, en lo que las narrativas de las personas que experimentaban para comprender el sentido de la dignidad, donde la resistencia y la exclusión eran sus propias palabras, ¿sí? No se buscaba una ley universal sobre la pobreza, sino una comprensión muy profunda y contextualizada en un fenómeno humano. Se podría decir que es muy complejo lo que es el espíritu humano, del que a veces se habla, ¿sí? Porque deja de ser una metáfora poética para convertirse en un objeto de estudio ilegítimo y pues es necesario.
Sí, y precisamente Angie, esa reivindicación de la subjetividad y la cultura tiene una implicación metodológica profunda, ¿sí? Porque el método por excelencia deja de ser el experimento para convertirse en la interpretación. Y cuando decimos interpretación de textos, no nos referimos solamente al libro, sino a cualquier producto del ser humano cargado de un significado, por ejemplo, una ley, por ejemplo, una pintura, un ritual social o una conversación. El investigador tiene que reconocerse como parte de ese ciclo hermenéutico para entender, por una parte, que necesita una idea del todo, y para poder entender el todo debe analizar las partes. Entonces esto es un proceso dialéctico y pues no se acabará completamente nunca. Y este tipo de enfoque choca frontalmente con la aparición positivista de que la verdad es única y que la verdad tiene que ser verificable. Porque en la hermenéutica hay interpretaciones más rigurosas, fundamentadas y coherentes que otras, pero no existe una interpretación definitiva. Es decir, la comprensión es siempre perspectivística y está en constante renovación. Y en definitiva, pues para nuestros oyentes, las personas que están escuchando hoy este podcast, podemos decir que el giro hermenéutico no fue un simple cambio de técnica, eso es lo más importante, sino implica una transformación radical en la actitud del investigador frente a su objeto de estudio. Entonces, fíjate la importancia de ese cambio en el investigador, porque le implicó reconocer que en las ciencias humanas y en sociales, el investigador no es un mero espectador imparcial. O sea, no puede simplemente mirar el fenómeno e interpretarlo, sino que tiene que ser un interlocutor que se sitúa en igualdad de condiciones con lo que está estudiando. Porque ambos comparten una condición humana, ambos comparten un lenguaje, ambos comparten una historia. Y fíjate, Angie, que este paradigma democratiza el conocimiento porque se están validando las experiencias vividas y los contextos culturales específicos. Y así se atiende a una diversidad y a la inclusión de múltiples voces, no solamente la voz del investigador. Nos enseña que la ciencia que estudia al hombre no puede ser una ciencia fría y distante, ¿sí? Tiene que ser comprensiva, tiene que ser dialogante, tiene que ser humilde. También tiene que ser consciente de sus límites, pero también de una profunda riqueza, porque el giro hermenéutico, en esencia, le devolvió la humanidad a la ciencia. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por esta conclusión tan clara de lo que es el giro hermenéutico, y a ustedes, gracias, oyentes, por acompañarnos en este viaje de ideas de lo que se trata este tema, que es muy importante para nuestra sociedad, y los esperamos en el próximo episodio, y muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Listo.